Muy buenos días, ¿cómo están mis queridos amigos, hermanos? Nuevamente aquí tu amigo servidor Heriberto desde la ciudad de Panamá para Panamá y el mundo, y la gente de Y la Verdad los hará libres, señoras y señores, tanto para YouTube también como para el Facebook, donde está el grupo y la página, señoras y señores. Y bueno, en esta mañana vamos a tratar un tema interesante. Vamos a hablar un poco sobre los ídolos e imágenes. Sí, porque esos católicos son los idólatras. Mira la imagen, esa es imagen pagana y satánica, ¿verdad? Porque Cristo no tiene una imagen, Cristo. Y mira el otro con una imagen de María, de que digo una María, esa no es María, ese es el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos lo satanizan, por supuesto, los hermanos no católicos, ¿verdad? Ese es el truquito, ese es, nosotros en mercadeo, en publicidad, nosotros lo llamamos el marketing, ¿verdad? Este es el marketing que tienen que hacer los pastores para poder vender su producto. ¿Cuál es su producto? Su secta, para después recibir ganancias a través de los diezmos, ofrendas, primicias, todo lo que ellos puedan sacarle basado en lo que ellos puedan extraer de la palabra de Dios, por supuesto manipulada y bien utilizada para sus fines comunes. Pero bueno, señores, hablemos un poquito sobre las imágenes. Miren, los ídolos, una imagen es una representación, ¿verdad? Puede ser de manera física como también mental o imaginaria, que uno se lo puede imaginar, ¿no? Uno, por ejemplo, uno tiene amor al dinero, a la riqueza, ¿verdad? Cuando uno piensa la riqueza, piensa bastante dinero, ¿verdad? Esa es ya tú tienes una imagen, ¿verdad? De algo, ¿verdad? O la imagen, entonces ya lo que es material, ¿verdad? Para tú representar algo. Esta cosa, por supuesto, no viene desde los tiempos de Moisés, eso viene mucho tiempo atrás, inclusive desde los tiempos de Abraham. Los pueblos que habían pueblos que tenían sus propios dioses y le daban culto a sus propios dioses. O sea, no es algo innato en el hombre siempre tener, el ser humano es un ser religioso de por sí o supersticioso, pero en su momento Dios tenía sus propios dioses, por supuesto, Dios, mire, inclusive cuando llega aquí a América, también se tenían sus propios dioses. Los aztecas, por ejemplo, tenían a Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, un ejemplo, ¿no? Y por supuesto también se le rendía culto en la antigüedad, en el Imperio Romano, ¿verdad? Tenían sus propios dioses. Domingo al sol, lunes a la luna, martes a Mercurio, Marte a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus y sábado a Saturno, ¿verdad? Esos eran dioses, se le daba tributo de adoración, ¿verdad? Y ni siquiera sabían cómo eran los planetas, ¿no? Solamente lo veían las estrellas y lo demás, y esos eran sus dioses. Igual el pueblo por ejemplo, el pueblo griego, que tiene también bastante dioses. Por lo general siempre el hombre ha tenido dioses, pero Dios se revela a Abraham como el Dios verdadero, ¿verdad? Un Dios el cual no tiene imagen, no tiene nada, ¿verdad? Por supuesto, convierte a Abraham en un gran pueblo, ¿verdad? Lo comienza a multiplicar. Este pueblo, más adelante, viene a ser la descendencia de Jacob. Se multiplica de manera tan grande en el pueblo de Egipto que ya después salen, ¿verdad? De este pueblo, un pueblo idólatra también, en donde habían cualquier cantidad de dioses, Nenfi, Anubis, hasta el mismo faraón era un dios, y sale de allí y sale al desierto, sale de la esclavitud del pueblo egipcio hacia la tierra prometida llevada por Moisés. Moisés se va al monte, ora allá en el monte, y se demora, ¿verdad? En el monte. ¿Y qué resulta? Que se demoran y la gente comienza a pedir un Dios. Porque resulta que en los tiempos en aquel entonces ya ellos venían con esa mentalidad de los dioses que había en Egipto. Entonces estos dioses eran grandes, poderosos y siempre ayudaban, mientras que nosotros aquí en el desierto, ¿verdad? Que esto, una quejadera del pueblo de Israel, no, se parece mucho a nosotros hoy día. Nos la pasamos quejándonos por todo, ¿verdad? De todo, cuando hay otras personas que ni siquiera a veces no tienen ni para comer, y usted está braviando porque se está comiendo un arroz con huevo, ¿verdad? Entonces, pero este pueblo, ¿verdad?, se cansa de la demora de Moisés en el monte, inclusive piensa que ha muerto, y mandan a Aarón
le piden a Aarón que le construya un dios, ese dios que lo sacó de Israel, ¿verdad? Entonces, Aarón manda a recoger todos los aretes, las cuestiones de oro que hay para fundirlo, agarra, lo funde, y en el Éxodo 22:4 dice así: él los tomó en sus manos y los fundió con un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, qué interesante, ¿no? Ellos proclaman públicamente, dicen: este que está aquí, este becerro, ese es el Dios que te sacó de Israel. No sé qué cosa. Y Dios, por supuesto, en el monte viendo todo lo que está sucediendo allá abajo, ¿verdad? Y después manda a Moisés que baje y que su pueblo había comenzado a idolatrar, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Porque está viendo un ídolo. ¿Un ídolo qué es? Un Dios falso. Eso tenemos que tenerlo presente. Un ídolo es un Dios falso. Y cuando este ídolo es llevado a esa altura de Dios y se le rinde culto como Dios, en ese momento eso se llama idolatría. Cosa que no sucede con las imágenes que tenemos. Por ejemplo, la imagen, por ejemplo, yo tengo aquí la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ningún católico piensa que esto es un ídolo o que es un dios o que María es un dios. No, porque lo único que murió por nosotros fue Jesucristo y murió en la cruz. Esto es solamente una representación de la madre de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene ningún milagro. Que puede darse que usted oró a la Virgencita de Guadalupe y le hizo un milagro, sí, pero no fue que la Virgen le hizo un milagro. Ella intercedió ante Dios y Dios es el que hizo el milagro a través de la Virgen María. O por ejemplo vemos los casos de las imágenes cuando sangran, cuando lagrimean, cuando ay, mira una imagen milagrosa, está haciendo milagro la imagen. No, la imagen no hace ningún milagro. Dios ha querido que esa imagen se manifieste en ese momento para darnos o llamarnos a la reflexión al pueblo. Así que, pero por ahí es que va el asunto, señores, ¿verdad? Y por supuesto la iglesia nos da datos importantes, ¿verdad? Sobre esto de las imágenes, ¿verdad? Porque son imágenes sagradas, no son dioses. El asunto es, como yo decía hace un momento, ese es el mercadeo, el merchandising que hacen las sectas para poder meter gente adentro de su iglesia. Porque como no saben cómo hacer para mercadearse, tienen que utilizar las imágenes para poder influenciar en las personas y las personas caer en la trampa de pensar que están idolatrando cuando no es así. Miren, inclusive el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 472 nos dice así: como el Verbo se hizo carne y asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús, ¿verdad? Eso se da en el Concilio de Letrán, en el año 649. Claro, ese Dios invisible que está en aquel entonces escondido al pueblo de Israel, que nadie lo podía ver, se hace, inclusive Moisés pide verlo y solamente le ve la espalda de Dios. Entonces ese Dios invisible se hace visible en Jesucristo. Por eso él es imagen del Dios vivo, ¿verdad? Es la imagen de Dios vivo. Y que eso nos lo dice, por ejemplo, el libro de los Colosenses claramente, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 15. Él es imagen del Dios invisible. No se puede, o sea, por eso en aquel entonces no se podía hacer ninguna imagen del Dios, porque era un Dios que no se veía, ¿verdad? Solamente se veía a través de una nube, se veía en lo que narraba Moisés y lo demás, pero no se veía, ¿verdad? Entonces hay que distinguir, ¿verdad?, entre un ídolo y una imagen. Un ídolo es un falso Dios. Es un falso Dios, señores. Y una imagen es una representación de algo. Por ejemplo, el caso de la Virgen María, el caso de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que viene a ser una imagen sin ningún tipo de poder. Pero señores, esta es la primera parte. Vamos a esperar la segunda parte, que vamos a seguir hablando sobre las imágenes e ídolos. Dios me lo bendiga. Seguimos adelante y nos vemos más adelante a través de Y la Verdad Nos Hará Libre. Y vamos a seguir hablando sobre ídolos. Se despide de ustedes, su amigo y servidor Heriberto, desde la ciudad de Panamá para Panamá y el mundo, y la gente de Y la Verdad Los Hará Libre. Bendiciones.